Saludos, aquí su anfitrión Harley Mitchell Morán en este quinto episodio de La Conexión entre ambiente y desarrollo. Una unión no solamente necesaria, sino vital para el devenir de la humanidad en armonía con la naturaleza. Y para poder develar los misterios que nuestra sociedad todavía tiene para este cometido, hemos tenido grandes invitados. Nos toca en esta ocasión tener a Danilo Toro, nuestro amigo y compañero de varias situaciones y batallas, para que nos explique sobre cómo sociológicamente Panamá se ha ido transformando hasta el escenario que tenemos hoy y cómo este escenario favorece o no favorece, qué desafíos existen y cuáles son las oportunidades y amenazas de este nuevo Panamá de 2025. Danilo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues gracias a Dios en un país en el que disfruto estar, con gente con la que disfruto estar. Me alegro mucho. Es importante ese índice de felicidad como se ha medido internacionalmente. Danilo, cuéntanos un poco de ti. Cuando te observé por primera vez, por supuesto, en los medios de comunicación, fue por la mitad de aquellos ya lejanos años 90. Pero seguramente hay algo más en tu trayectoria que quieres compartirnos. Sí, en realidad yo comencé a la vida pública en los años 80. En los años 80 comencé a escribir, mis primeros artículos salían en La Estrella de Panamá y luego tuve la oportunidad de estar en un programa de radio con un amigo, el doctor Carlos Raúl Moreno, en aquel entonces, y también tuve la oportunidad de estar, eso fue muy breve, un periodo muy breve, en un programa de televisión que producía el señor Icaza. ¿Néstor de Icaza? No, el señor Icaza de la Casa del Médico. Ah, ok. Se llamaba, si no me equivoco, Panamá Adentro, o algo así. Fue la primera vez que aparecí en televisión, en ese programa de televisión, que era un programa muy ameno, era un programa sobre características de Panamá. Y lo conocí a él, me pidió que estuviera allí, pero mis primeros pininos fueron en los años 80, ese programa de radio, escribiendo artículos para La Estrella de Panamá, y ya luego en los años 90, iniciando la década de los 90, ya comencé a aparecer en RPC Televisión, radio y televisión. Primero radio y después televisión. Mira, una muy buena trayectoria. Allí comencé como analista político en RPC Radio y después televisión. No, precisamente necesitamos tu capacidad de análisis, que vemos que es más longeva de lo que yo mismo creía. No es que sea viejo, es que comencé temprano. No, ya me decían en casa cuando era adolescente que tenía que leer más periódicos, ¿no? Entre ellos La Estrella de Panamá. Pero necesitamos esa capacidad de análisis porque las cosas que nos llevan al Panamá de 2025 y también al objetivo de este programa, que es develar la conexión entre ambiente y desarrollo. Durante el año 2023 ocurren muchas cosas. Yo lo he calificado muchas veces como un antes y un después en la gestión ambiental, porque antes del año 23 esta era bastante incierta para el gran público. Sin embargo, después del 2023 parece que hay temas ambientales en todas partes. ¿Cuál es tu análisis de los precedentes de la situación donde grupos sociales ya se apropian del mensaje ambiental con resultados mixtos, cuando ya la misma juventud clama por un ambiente puro y sano? ¿Cómo tú calificas la trayectoria sociopolítica de Panamá que nos ha llevado hasta este despertar ambiental? Bien, yo fijo el inicio del despertar ambiental mucho más atrás del año 2023, mucho más atrás. Para mí el despertar ambiental en Panamá se da en la década de los 70. Fíjate, en la década de los 70 ocurren dos cosas importantísimas en medio de la década de los 70, muy importantes. Yo tuve la dicha de poderlo vivir porque yo vivía en Chiriquí, estudiaba, a pesar de que soy colonense, me tocó vivir y estudiar en el colegio secundario de Boquete. En aquel entonces Boquete era un distrito rural, así es que tuve la oportunidad de compartir mi vida en ese contexto. Y ahí pasaron dos experiencias
de muchísima importancia. La primera de ellas fue que a un grupo de gente de Boquete se le ocurre abrir una trocha para ir a Bocas del Toro. Ajá. Y agarra un auto Toyota, que debiera ser un auto de museo en Panamá, y la Toyota le debiera tener como uno de sus vehículos icónicos, porque en cero condiciones de viabilidad llevan ese carro desde Chiriquí hasta Boca del Toro a través de la serranía. Fue una epopeya que yo seguí día a día. Fue impresionante. Eso se narró, se vivió con intensidad, se vivió con mucha intensidad. Y eso tuvo un despertar, porque a pesar de que se trataba de un proyecto de desarrollo, ellos empujaban la apertura de la comunicación terrestre entre Chiriquí y Boca del Toro por esa vía. Sirvió para descubrir el ambiente que estaba allí y la necesidad de tener un desarrollo vial entre Chiriquí y Bocas. Claro, ahí está el tema de ambiente y desarrollo. Ambiente y me y desarrollo. imagino que este tema también tenía como alguna especie de elemento de exploración y de Así es. descubrimiento. Fue una lucha para poder justificarle al gobierno que tenía que construir una carretera que uniera a Chiriquí y Bocas. Fue en plena década de los 70, fue toda una campaña. Entonces, ¿qué hizo esa gente? Demostrarle al gobierno que sí se podía viajar en vehículo terrestre entre Chiriquí y Bocas, porque era impensable hacer una carretera que uniera ambas provincias. Entonces, allí hubo para mí el gran silbato de decir ambiente y desarrollo tienen que convivir. El segundo proyecto que yo pienso que planteó esa convivencia de ambiente y desarrollo también ocurre en Chiriquí y también ocurre en la década de los 70. Hoy día, con lo del metro, le llamó a todo el mundo la llegada de una tuneladora, gracias, para trabajar en el metro. Y hoy en día hay una haciendo los trabajos para el río Matasnillo. Bueno, en Chiriquí se hizo un trabajo tan impresionantemente grande como ese, pero no se ve. Está por debajo de la montaña que va al distrito de Hualaca. Se llama Proyecto La Estrella de los Valles, que construyeron unos suecos que llegaron a Panamá en la década de los 70 e hicieron una colonia en Boquete. Ese fue un proyecto impresionantemente grande, el proyecto La Estrella de los Valles, construido por la empresa Skanska Cementujerget de Yugoslavia, o de Suecia, perdón, de Suecia. Y si me permites acelerar el reloj, durante los 70 también el IRRE tuvo mucha de su protagonismo. Exacto, en Bayano. La hidroeléctrica de su momento, los estudios del río Bayano. Los estudios de Bayano, la hidroeléctrica del Bayano, los proyectos de los ingenios, todos se desarrollaron en la década de los 70 prácticamente, muy pocos quedaron para después de los 70. Es decir, la década de los 70 fue el gran pitazo que relacionó proyecto y ambiente. Y de pronto la base de la actualidad. Quisiéramos de pronto ver el tema, cómo aquello ha servido para que actualmente, ya hablando del hoy, exista entonces esta conciencia. Y solo para terminar ese origen de los 70, hay un solo referente en los 60 que es el gran proyecto en el norte de Veraguas, La Yeguada, que hoy día es un paraje hermoso, hermosísimo, pero que fue un proyecto casualmente del IRRE. Sí, claro, todavía es área protegida y todavía los acampantes Entonces, lo disfrutan. de ahí brincamos a varias décadas de adormecimiento que relacionara ambiente y desarrollo hasta que, bueno, llegamos a la explosiva situación. ¿Por qué la gente no cree que puede existir ambiente y desarrollo coexistiendo como en aquellos orígenes que mencioné? A pesar del boom de los 70, en donde yo recuerdo perfectamente, mira, había gente de ciencias sociales que estaba vinculada a los trabajos de desarrollo. Recuerdo los trabajos de la doctora Reina Torres de Araúz, una antropóloga. Claro, en Bayano están muy bien documentados, por ejemplo. Exacto. Todos unos trabajos de ciencias sociales. Había sociólogos, como por ejemplo Néstor Porcel, que trabajaron en importantes proyectos sociales también. O sea, hubo mucho aporte de ingenieros que pudieron trabajar con una perspectiva de cuidado ambiental y desarrollo tecnológico, aplicación de técnicas. Luego vino un vacío, ¿no?, en donde se descuidó tu área, el área de la normativa. Yo diría que de los 80 para acá comenzó
a descuidarse ese área y aparecieron proyectos sin esa visión de respaldo de ambiente y sociedad. Porque el ambiente por sí solo es valioso, pero cuando tú le agregas sociedad, conglomerado humano, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque el ser humano, la presencia del ser humano es por sí misma es igual a desarrollo. Desde que el hombre agarró un pedazo de palo y le amarró una piedra, ya hubo desarrollo tecnológico. Desde que aprendió a controlar el fuego, ya hubo desarrollo tecnológico. Entonces, esa visión se adormeció en la década de los 80, y yo diría que hasta los 90, y comenzó a despertar en los 2000. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque tu área, el área jurídica, no se puso al día. Y segundo, porque el área más importante de todas, el área educativa, no lo contempló. La parte de convivencia entre ambiente y desarrollo no formó parte del tejido, de la matriz de la educación en Panamá. Incluso había una ley 10 del 92 que después derogó una ley del 2014, la 38 de 2014, que eran de educación ambiental. ¿Ves? Y ni una ni la otra se han cumplido, porque se supone que tenías que integrar la matriz educativa, el currículum académico, a lo que era la gestión holística ambiental. Ahí está. Y la ley del 2014 es hasta inferior a la original. Y casualmente, esta ley de los 90 se basa en una conferencia de Tbilisi de 1977, donde Torrijos mandó profesionales panameños. ¿Ves? Así que sí, es verdad que quizá la conclusión es que no hemos respetado la base. Exacto, no nos fuimos a beber de la base, de la fuente de eso. Bueno, ahora bebiendo de esa base, ¿cómo podemos calificar este año de gobierno en materia de gestión, ambiente y desarrollo, lo que haya ido captando de esta administración? Pongámosle nombre la administración Mulino 2024 a lo que llevamos de 2025. Por las condiciones de esta administración, que son condiciones significativamente adversas para la misma administración, para el centro del poder del gobierno de Mulino. ¿Por qué? Porque no gana con una contundencia de votos importante, es decir, 1/3 de votos en Panamá, siempre lo he dicho, no es suficiente para tener un gobierno estable. A eso agrégale el hecho de que él ha tenido una competencia por el poder desde el propio domicilio político. Desde su propio domicilio político, él ha tenido un competidor para gestionar poder. Entonces, se ha distraído por un lado y se ha desgastado por el otro. Entre esas dos grandes adversidades, ha perdido capacidad de gestionar el desarrollo y ver proyectos que concluyan. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En este primer año ha sido un gobierno enfocado a lo sintomático. Es decir, es un gobierno que se ha dedicado a ver síntomas. Por ejemplo, toda esta explosión que ha girado en torno al problema de contaminación de fuentes hídricas en Los Santos es puro aspecto sintomático. Exacto. Entonces, mientras los gobiernos estén dedicados a correr por las crisis de síntomas que te hacen explotar social o económicamente y no estén viendo las causas de los problemas, el problema va a ser cíclico o recurrente. Entonces, el gobierno sí está corriendo por razones de emergencia a atender cosas totalmente sintomáticas. Todas estas medidas correctivas, a mi criterio, son meramente sintomáticas, sobre todo si están basadas en esa visión coercitiva de corregir poniendo multas. No estoy diciendo que son inconvenientes las multas, son necesarias y tienen que aplicarse, pero no te resuelven el problema de las causas que empujan a la crisis que estamos viviendo. Debilidad de un Estado para plantear, desarrollar y sostener políticas públicas. Ahí es donde yo veo buena parte del problema. Segundo, junto a lo mismo, debilidad de un Estado para educar. Y tercero, debilidad de un Estado para velar con el fin de que las leyes se cumplan. Yo soy de los que opinan que es mejor no tener ley que tener ley que la gente no pueda cumplir o que no cumpla. Mira, y más allá de los temas legales, la comunicación del Ejecutivo, porque
es al que le corresponde, sobre el tema de la mina. Esto nos llama la atención porque el presidente de la República desde el primer día de gobierno ha estado dando mensajes, estoy seguro que les ha dado seguimiento, a veces contradictorios, sobre este tema. ¿Qué opinión te merece lo que hace un año empezó a anunciarse con respecto a lo que ahora continúa anunciándose sin mayor medida de gran relevancia? Bien, creo que el gobierno, en la figura del presidente, tiene un discurso claro. Creo que las debilidades del gobierno tienen que ver con su capacidad de gestión, su narrativa, su discurso, y desde el punto de vista de la intencionalidad lo veo claro. El gobierno tiene las premisas claras. El problema es que no llega a las conclusiones de ese silogismo gubernamental, del ejercicio del poder, porque hay unas cosas ilógicas. Y las cosas ilógicas están en la misma estructura del gobierno. Cuando tú analizas el discurso del presidente, tú descubres que hay contradicción con el discurso, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente. O sea, ahí hay dos estructuras de gobierno, presidencia y ministerio, que hasta el momento no están por la misma vía. A mi criterio de persona que escucha los discursos, no están por la misma vía. Creo que al gobierno le hace falta integrar su discurso. Obviamente se espera que el discurso de un ministerio se pliegue al discurso del presidente. Eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Pero también ha pasado que hay presidentes que terminan plegándose a lo que alguien de su gobierno o fuera de su entorno de su gobierno termina diciéndole. Es decir, cambian de dirección por X o por Y razón. Eso está por aclararse en el caso de Panamá. Pero lo importante es que yo sigo viendo el discurso del presidente como tener claro que, número uno, hay dos posiciones claras frente a la mina. Es decir, dos posiciones de adversidad y una posición de total apoyo. La total apoyo es quienes están de acuerdo con reabrir la mina. Punto. Hay quienes tienen adversidades con respecto al instrumento jurídico que pueda reabrir la mina. Esa es una segunda posición. Hay quienes dicen la mina es viable abrirla y se puede abrir y se debe abrir. Hay quienes dicen, mira, la minería de a cielo abierto puede hacerse, aquí lo cuestionable será los instrumentos jurídicos que lo permitan. Y luego está el tercer grupo, que ni una ni otra. La mina no debe abrirse y no hay forma jurídica de que se pueda abrir. Bueno, esos tres discursos tendrán que diferenciarse en dos. La viabilidad del proyecto minero frente a una comprensión del cuidado ambiental y la inviabilidad del proyecto minero por las razones que tengan quienes decidan que es por razones políticas o por razones ambientalistas o por razones religiosas, por la razón que sea. Lo cierto es que al final tendrán que reducirse esto a dos posiciones muy claras. Y esto solamente puede darse si hay una discusión clara, llena de criterios bien presentados, argumentos entendibles y en ambientes en donde se puedan intercambiar esos argumentos. Porque asumir posiciones por asumirlas bajo el criterio de que no porque no, o sí porque sí, no tiene sentido en un mundo en el que tenemos que convivir personas que tenemos criterios diversos. ¿Existe información suficiente para posicionarse en este tema? Yo pienso que hay suficiente información, lo que no está es bien administrada. La información no está bien administrada. Hay suficiente información internacional. He leído información sobre organizaciones involucradas en minería, muy útil, que puede ayudarnos a aclarar cuáles son los papeles que deben asumir los actores. El Estado, la empresa, actores sociales, etc. Luego, hay suficiente información creíble. El problema es que mientras en Panamá nos descalifiquemos por persona y no por argumentos, la información no es apreciada. Entonces, muchos quieren acudir a una discusión, pero sin ventilar el argumento o descalificando a alguien porque esa persona tiene una posición. Y hablando de eso, hay un tema que me parece hermanable con este, que es el de los embalses en Río Indio,
donde precisamente la información también se está gestionando, pero también hay posicionamientos bien fuertes al respecto. ¿Qué opinas sobre este tema que también tiene una connotación ambiental enorme? Hay suficiente información. Desde la década de los 60 está argumentado el interés por utilizar 5 ríos de la vertiente caribeña en la provincia de Colón para satisfacer necesidades de agua dulce, tanto para el consumo humano o para actividades humanas, como para actividades industriales como el canal. No olvidemos que el canal es una industria. Y a mi criterio, para aquellos que son que practican el puritarismo ante la actividad minera, a mi criterio es la actividad minera más importante del país, el canal, por 2 razones muy claras. Primero, el agua es un mineral. 2, el canal sin agua no tiene sentido siquiera plantearlo. Y es la mina abierta más importante que tiene el país. O sea, administra el mineral más valioso, que es agua. Agua, es minería pura, es una minería a cielo abierto, es la mina a cielo abierto más grande que tiene el país. Incluso mi amigo Abel Rodríguez Cañizales me explicaba cómo se estudiaba la geología de Panamá gracias a la trocha abierta del canal. Las capas freáticas, los minerales o los materiales, como le decían los ingenieros, estaban ahí. Y hemos hecho de la existencia del canal, fíjate tú, que es una actividad minera y además basada en minería, porque la apertura de esa trocha, el corte Culebra, fue una actividad minera. Hemos hecho de esa actividad minera e industrial, porque el canal también es un complejo industrial logístico, hemos hecho de eso un argumento para cuidar ahora el ambiente. Fíjate tú cómo la minería y la industrialización, el desarrollo, nos ha llevado a un discurso proambientalista, que es el discurso que ahora tiene el canal. Cuidar el agua del futuro. Y nadie lo discute. Y nadie lo discute. O sea, es para que tú veas cómo ponemos a veces las carretas por delante de los bueyes. No, es perfectamente compatible. Hoy por hoy el canal, actividad primordialmente minera e industrial, es el principal argumento para ejercer cuidado ambiental en nuestro contexto. Bueno, igual pasaría en el caso de Río Indio, que yo sigo insistiendo. Estamos preocupados por Río Indio por la urgencia y la necesidad, pero no es Río Indio, son 5 ríos. Es Belén, es Miguel de la Borda, es Caño Sucio, es Río Indio, es Coclé del Norte. Son 5 ríos claves. Son cuencas que están vistas desde la década de los 60 como determinantes para nuestro futuro, en cuestión de más de un siglo. Ahora el canal está enfocado en el próximo medio siglo que pueda resolver, pero tenemos que tener una visión de más largo plazo. Así que, además, tenemos experiencia, porque crear el embalse de Gatún generó experiencia. Y yo no sé por qué nadie quiere tomarse el trabajo de hacer revisión histórica. O sea, crear el embalse de Gatún fue toda una experiencia, fue la primera experiencia de ese género en América Latina. Quizás los panameños no la sienten suya por el tema de la administración del canal al momento, pero sí eso sería una labor educativa, por apropiarnos supuesto, de esto, fue nuestro territorio. Ni el canal de Panamá, ni el gobierno, nadie ha querido tener la humildad de decir: no estamos descubriendo el agua tibia. Pero observa, Danilo, cómo separa al gobierno del canal de Panamá. Hay algunos temas. ¿Por qué a veces, y no me refiero a este gobierno en exclusivo, por qué a veces cuando hay victorias es una victoria gubernamental de todos los panameños y por qué cuando las cosas están en duda parece ser un problema del ACP? Excelente eso me pregunta, porque no nos hemos liberado de la zona del canal psicológica que tenemos todavía en nuestras mentes. Eso sigue siendo un enclave, lo único que ahora es nuestro enclave. De hecho, cuando la gente comenzó a decir, frente al discurso de la administración Trump, hubo gente, no te puedo decir en qué proporción, si 5, si 15, si 20, si 30, si 1%. Yo leí que 15%, bueno, de 15 a 23%. Si hubo gente que decía: a mí no me importa lo que hagan con el canal, porque total, eso a mí no me representa nada. Cuando la gente comenzó a expresar eso, ahí descubrimos que, desgraciadamente, el canal seguía siendo algo de ellos,
de los otros. Lo único que esos otros ahora eran panameños también. Entonces, el canal se ha tenido, la ACP, se ha tenido que enfrentar a una triste realidad de que una importante proporción de panameños, 5% para mí ya es mucho, ya sería mucho, pero hay una proporción de panameños que consideran que eso no es mío, y quienes consideramos que es nuestro, todavía pensamos que es algo aparte del Estado o del gobierno. Ahí tienes la prueba. Imagínate, te tengo un desafío, el desafío de que encapsulemos lo que gracias a ti hemos aprendido durante esta sesión con respecto a lo que viene. Viene un tren, Dios mediante, viene un tren, nunca mejor dicho. Vienen actividades como la ACP ha anunciado un trasvase de combustible o de materiales relacionados con esto, además de los que hemos mencionado. Sin embargo, hay actores sociales muy beligerantes que a veces estas cosas no les gustan y que las defenderían utilizando las vías violentas. ¿Cómo está el estatus? ¿Cómo percibes el estatus de posibilidades de que estas actividades económicas con incidencia ambiental puedan realizarse o no puedan realizarse durante por lo menos lo que queda del quinquenio? El gasoducto, unos puertos como el puerto Barú o el puerto que también quiere hacer la ACP, que anunció que le estaba interesada hacer, y el ferrocarril, son proyectos de desarrollo que obviamente tendrán impactos o efectos sobre el contexto del ambiente natural y del ambiente social. Ahora, el problema radica en que desde su concepción los aspectos de ambiente natural y de ambiente social no están incluidos en el presupuesto ingenieril. Es decir, son proyectos pensados desde la mesa de un proyectista que dice cuánta plata se necesita, que dice cuál podría ser una ruta, que dice cuál podría ser la técnica de construcción, pero que no establece cuáles relaciones se podrán establecer con el ambiente natural y con el ambiente social. Y eso es un déficit en la planificación. Hoy en día los proyectos tienen que ser pensados así. Desde su concepción, No cuando están frente a mi ambiente. No cuando para están hacer frente al reclamo. No. Tienes que nacer con el embrión tiene que venir con esos cromosomas. Es cromosoma técnico, cromosoma ambiente natural, cromosoma ambiente social. Si no nace con esa ingeniería de cromosoma, nace con defectos congénitos. Va a ser un proyecto polémico y además va a producir deformaciones, tanto en el ambiente natural como en el ambiente social. No, incluso también deformaciones en la opinión pública. Totalmente. Oye, excelente conclusión. Definitivamente que tenerte acá es un lujo. Hemos tenido historia, hemos tenido actualidad, hemos tenido conclusiones valiosas. Muchas gracias, Danilo. Y muchas gracias a ustedes, nuestra audiencia de la Conexión Ambiente y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros y que se repita.